partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, y bienvenidos también, queridos profesores, en un día festivo como hoy, miércoles 3 de abril, en que la Universidad Católica Andrés Bello le está otorgando la Orden Universidad Católica Andrés Bello al maestro Álvaro Sotillo, enorme diseñador venezolano y más allá, y gran amigo de la casa, a quien saludamos desde el programa. Susana, Humberto y Rafa, ¿cómo los trata la vida? Hola, buenos días. En efecto, estamos todos celebrando esta distinción a Álvaro, que es un gran amigo, y bueno, esperamos acompañarlo más adelante, dentro de un rato. Buenos días, buenos días a todos los escuchas y sí, muy contentos con el día de hoy, a ver cómo nos va. Y además la entrevista parece que va a ser bastante interesante, la de hoy. Y bueno, para celebrar a Álvaro, hemos traído a un maestro en un campo diferente al de él, pero que nos va a servir para celebrarlo con música. Y bueno, ese homenaje que le hace la UCAB se lo hacemos nosotros por acá con nuestro invitado de hoy, que es uno de nuestros grandes directores de orquesta, uno de los grandes propulsores de la música en el público juvenil. Y bueno, vamos seguramente a tener una excelente y provechosa conversación con él. Así es un gustazo para nosotros en Un Minuto con las Artes recibir al maestro Rodolfo Saglimbeni, director de orquesta, por decir lo menos, aunque la trayectoria del maestro Saglimbeni se pierde de vista. Rodolfo inició sus estudios de música en Barquisimeto y los continuó en la Royal Academy of Music de Londres, donde obtuvo el título de director de orquesta. También estudió bajo la tutela del maestro Franco Ferrara en la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma. Rodolfo Saglimbeni trabajó como director artístico, como director asociado de la Orquesta Sinfonietta de Caracas y de la Orquesta Sinfónica Venezuela. También fue fundador y director artístico de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y director musical del Teatro Teresa Carreño. En 1987, el maestro regresa a Venezuela y compartió su tiempo entre la dirección en su país y las invitaciones del exterior. Desde el año 2013 se desempeña como director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. En 2015 fue nombrado director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Y en 2019 es designado director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Anotar también que Rodolfo Saglimbeni es una figura central en la música sinfónica y la ópera, no solo en América Latina, sino además un director con una intensa actividad internacional como invitado de las más prestigiosas orquestas, como acabamos de ver un ejemplo. Es un gusto recibir en Un Minuto con las Artes al maestro Rodolfo Saglimbeni. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, queridos amigos. Es realmente un placer, pero por sobre todo un privilegio realmente compartir con todos ustedes. Si bien somos de medios diferentes, hay mucho que nos une. Y en el caso mío, pues mi trabajo universitario, que es, siento que bastante interesante. Y bueno, realmente muy contento de compartir y de estar unos minutos con ustedes hablando de música, de cómo la hacemos, de lo que pensamos, de toda esta gran actividad, de esta actividad, y hago énfasis que he tenido el privilegio de llevar por ya casi 40 años. Los años pasan. Y recuerdo pues todavía ese día donde
tomé este rumbo y lo he mantenido pues por tanto tiempo. Pero igual me siento muy joven, con mucha energía y realmente con muy buen trabajo y realmente de nuevo decirles pues el privilegio que es haber estado trabajando cerca de la música, con los músicos y con tanta gente que obviamente siente lo que nosotros hacemos, lo hace suyo, lo comparte y eso significa muchísimo. Bueno, un gusto conversar con usted. Álvaro leyó una parte de su enorme currículum y hay algo que me gustaría traer aquí para iniciar la conversación y es que leí una entrevista donde usted hizo memoria a Aldemaro Romero como una persona con quien usted tuvo mucho contacto, muy cotidiano, y cómo la conversación entre amigos, entre tal vez ese maestro que ya Aldemaro en aquel momento era para usted, eh, tuvo tanta importancia en las cosas que él le decía, las orientaciones que él le indicaba. Me gustaría que conversara un poco cómo fue esa relación para que el público nuestro lo conozca. También porque Aldemaro Romero forma parte de nuestra memoria y forma parte de, bueno, de una Venezuela que vivimos con ese ritmo popular de Onda Nueva. Y hablando de Onda Nueva y otras composiciones, ¿cómo se puede conciliar el ritmo popular y eso que tan bien lo manejó Aldemaro Romero con la música académica y cómo usted pues ha percibido eso en su propio desenvolvimiento profesional? Bueno, por ahí vamos. Y bueno, hay tres personas fundamentales, siento, en mi vida. Primero, mi padre, que fue la persona que de alguna manera, siendo inmigrante italiano de un pueblo de Sicilia, donde él muy orgullosamente era campesino, emigra a Venezuela, llega a los 17 años, pero siempre con una pasión. Recordaba a su papá tocando en una banda de pueblo precaria en Sicilia, la percusión, sin preparación alguna, pero eso le emocionaba mucho la música. Y llega a Venezuela de alguna manera dentro del trabajo, de las cosas que tenían que hacer los inmigrantes, etcétera. Quería estudiar música. Un día había plata para la clase de piano, otro día no la había, otro día la debió, ya no regresó, etcétera. Y él logró que sus hijos, que son mis hermanos, etcétera, de alguna manera nos enrumbaron en la música y somos todos músicos. Mi familia está rodeada de músicos, mis hijos también, nuestros hijos, etcétera, esposas, etcétera, realmente en el mundo de la música. Así que él fue una figura fundamental. Después hay otra figura que realmente cambia alrededor de los 14 años la visión musical, que fue el maestro José Antonio Abreu, cuando llega a Barquisimeto, que es donde nací, y crea una orquesta juvenil. Y un tiempo después, el maestro Aldemaro Romero, a quien conocía, pues recuerdo haber visto los festivales en blanco y negro de Onda Nueva en el Teatro Municipal y tratar de imitar a un director de orquesta. Así que conocía mucho la música de Aldemaro y se presentó en una orquesta que él tuvo en Caracas, Orquesta Filarmónica de Caracas, un concurso de jóvenes directores. Allí me fue bien, estuve un año con él, con el maestro Carlos Piantini, con el maestro Eduardo Marturell como director aprendiz, director asistente. Y después ellos me dieron la plataforma para ir a Inglaterra a estudiar. Audicioné, había varias alternativas, pero audicioné y el mejor lugar realmente fue la Real Academia de Música de Londres, el conservatorio más antiguo de Europa. Pero hay un punto que es muy importante. Aldemaro Romero, pues cuando yo estaba en Caracas, recién al día siguiente de terminar el bachillerato, porque realmente yo de estar en Barquisimeto ya quería ir a la metrópolis de nosotros musical, que era Caracas, con el doctor Abreu y en este caso ya con Aldemaro Romero comienzo a trabajar con él y bueno, una de las cosas que hago es aprender mucho con él. Y sí, aprendo bastante de música, pero lo que más aprendo es de vida. Tenía 18 años, tenía un carro que mi papá me pudo comprar, etcétera. Y a Aldemaro no le gustaba manejar y eso fue una gloria para mí. Además vivía lejísimo y había tráfico, vivía en los Guayabitos y nosotros trabajamos pues o en el Aula Magna o en el Teatro Manuel Celadora o en el Teatro Israel Peña, como se llamaba en El Paraíso. Ya se estaba construyendo el Teatro Teresa Carreño y entonces con él compartí muchísimos minutos en colas, etcétera, donde hablábamos de música, donde sentí pues que un hombre
como Aldemaro Romero era una universidad sin haber pisado jamás una. Y además era un hombre de conservatorio y uno de los orgullos de él es que lo habían votado de la Escuela José Ángel Namba lo encontraron tocando boleros en vez de música académica. Aldemaro significó muchísimo para mí, nunca lo olvidé, obviamente hizo posible dentro de esa Venezuela que yo tuviera una beca, que el sueldo que yo tenía en Caracas se convirtiera en beca para pagar mis estudios en Inglaterra y fueron momentos muy buenos, pero ahí cayó el Viernes Negro que todos recordamos, entonces la cosa fue en declive, pero igual, él siempre estuvo muy pendiente, obviamente mi otro papá, que era mi papá, y Abreu siempre muy pendiente de todos, yo tuve pues esa vida que de alguna manera me hizo hacer mi grado y mi posgrado. Y cuando regreso a Venezuela, cuando ya empiezo a trabajar con la Sinfónica de Venezuela, con la Simón Bolívar, que era una orquesta de mucha fuerza juvenil, etcétera, y creamos la Gran Mariscal de Ayacucho, yo no me alejo de Aldemaro, le tocó la puerta. Y ahí empezaron 25 años de mi vida donde hice exactamente lo mismo, estar cerca de Aldemaro, persiguiéndolo, haciendo esto, llevándolo, trayéndolo, conversando. Realmente Aldemaro tenía un carácter muy fuerte, muy reconocido por sus artículos y por todas sus cosas, etcétera. Y era como reacio a conocer gente, etcétera. Pero pronto se hizo de la que era mi novia, mi esposa, muy cercano. Fue una cosa muy familiar con su esposa Elizabeth y realmente creamos una vida fantástica. Y entonces tengo muchas anécdotas, muchas vivencias con Aldemaro de esa universidad que siempre fue durante toda su vida. La gente en esa época no le tocaba mucho la música, estaba un poco, especialmente la música que era escrita para orquesta sinfónica. Y siento que mucho era también por esos caracteres muy fuertes que tenían los músicos, se peleaban entre ellos, entonces quedaba un poco vetado, etcétera. Y de alguna manera yo siento con mucho orgullo y por él de haber reflotado mucha de su música. Empezamos a tocar de nuevo Onda Nueva con grupos, con orquestas, etcétera, con María Rivas, con María Teresa Chacín, etcétera. Y bueno, tocamos sus grandes obras, el Canto a España con poemas de Andrés Eloy Blanco, hicimos muchísima música y bueno, él nunca dejó de escribir, pero ahora teniendo una orquesta a disposición, escribía siempre para orquesta. Yo le estrené creo que alrededor de 15, 20 obras que grabamos, hicimos discos, disfrutamos, peleamos, porque con Aldemaro no se podía vivir sino también peleando todo el tiempo. Realmente fue una persona fantástica, uno de los grandes músicos de Venezuela, autodidacta completamente, hablaba 5 idiomas, pero sabía las fórmulas de cómo tener, entonces fuimos realmente muy cercanos. Sigue siendo muy cercano, ya estamos trabajando muchísimo porque dentro de unos 3 años, en el 2028, van a ser los 100 años de Aldemaro Romero. Y bueno, junto con su esposa y su hija Ruby, manejamos su archivo, que es un archivo fantástico, impresionante, y no solamente de la onda nueva, de todo lo que fue el dinero en Caracas, esos discos que realmente catapultaron. A los 18 años fue a Estados Unidos con Alfredo Sadel y esos dos jovencitos realmente retumbaron e hicieron que la música de nosotros sonara en todo el mundo y realmente lo lograron. Fantástico. Así que has tocado una fibra que podía hablar este programa y tres más de Aldemaro Romero, pero la radio es tan buena, pero también tan limitada en tiempo, pero tenemos que seguir. Usted mencionó Dina en Caracas y acabo de recordar una exposición que hizo el artista Jesús Caviglia sobre Ajá. ese tema y yo creo que la exposición fue en homenaje a Aldemaro. Fue en de museo, en la galería de museo, hace como unos 3 años tal vez. Tengo que Aldemaro revisar, ha tengo recibido que revisar. muchos homenajes, muchas cosas, etcétera. Es una persona brillante, la gente la recuerda, y la recuerda de una Venezuela progresista totalmente. Uno escucha la onda nueva, que no es más que el jazz traído, lo que pasó, la música venezolana, el arpa, el cuatro y las maracas las trae para el piano, el bajo y la batería, que son como los instrumentos de jazz y la moderniza. Y obviamente que eso es un avance fantástico, pero eso le ganó mucha gente que yo siento que lo criticaba, pero en el fondo de todos ellos les gustaba esa música, porque esa música representa un momento particular de la música en Venezuela de los años 50, etcétera. Después toda la época de Onda Nueva, después su filarmónica, después sus grandes obras sinfónicas. Una persona que
que vivía día a día escribiendo, se levantaba a las 4 de la mañana y escribía, etcétera, toda la mañana, después descansaba un rato, almorzaba, se fumaba un cigarrito al día, cosa que le envidiaba, porque en aquella época fumábamos, ya yo no, gracias a Dios, pero yo me fumaba mucho y él fumaba uno, ese es el secreto, y ese nunca lo agarraba en ese momento. Y se veía su partito de béisbol porque era aficionado al béisbol, etcétera, y seguía estudiando, trabajando, leyendo, haciendo negocios, porque Aldemaro era pues multitasking, como dicen ahora por ahí Ajá, tantas. sí. Bueno, lo asombroso es que fue autodidacta y pudiera hacer todo eso, sobre todo considerando la música académica, que uno piensa que esos son años de estudio. Bueno, yo he visto compositores toda mi vida, etcétera, y ver un manuscrito de Aldemaro Romero es realmente ver un manuscrito donde uno ve quizás en una partitura de 40, 50 páginas, solamente 3 borroncitos. El resto estaba como todo muy claro en su que tenía unas partituras que eran como unos borradores y después cuando eso iba al original, hecho a lápiz, de un orden, etcétera, perfección total. De verdad que son de esas mentes superiores que existen de alguna manera. Qué maravilla. Bueno, Y yo no sé si, ajá, Humberto. no, no, que ya que tocó lo de las partituras, quería también comentar algo que le escuché en una entrevista a usted hablar de sus partituras. Usted también le gustan las partituras en físico, según lo entiendo en la entrevista que le escuché. Ahora, la pregunta es, ¿la partitura le sirven a usted como borradores para lo que es para mí la varita mágica de la batuta? Y Absolutamente. la pregunta, yo no sé por qué a mí la imagen que yo tengo con la batuta del director es como una varita mágica que hace así y la orquesta suena de tal manera o cual manera. O sea, hace así, entonces suenan los violines de tal manera, lo hace distinto y los violines suenan de otra manera. Eso a mí me Así es. parece magia, ¿no? Y yo lo que preguntar, ¿y usted tiene una batuta para cada tipo de música o usa una sola batuta o no importa cuál batuta usar? Es como me pregunta muy Realmente, te sencilla. explico rápidamente, la batuta es una extensión del antebrazo, Claro. Ujú. realmente para ser un poco más clara. De hecho, más o menos la longitud en la técnica que yo trabajo, porque hay varias técnicas, es que la batuta tenga la longitud más o menos del antebrazo para que sea una cosa que tenga balance con el cuerpo. Y entonces a través de ellas hay una serie de códigos, de gestos, etcétera, que exactamente hacen lo que usted explicó de una manera muy sencillita, una serie de gestos, etcétera, donde nosotros transmitimos la partitura. Y la partitura que nosotros tenemos en un borrador, bueno, acá tengo la que estoy trabajando, en un segundo. Esta es la quinta sinfonía de Mahler que estoy trabajando para hacerla dentro de unas semanas y aquí está mi borrador con mis marcas que en colores, etcétera, donde está, este es el máster, aquí están todos los instrumentos, esta es una orquesta de aproximadamente 100 músicos, aquí están todos los instrumentos, etcétera, y uno va trabajando todo esto, etcétera, y lo va convirtiendo eventualmente mentalmente en los gestos, en las instrucciones. Uno es un intermediario entre el compositor y los músicos y el público y uno reproduce esto después en gestos, los músicos lo reproducen en sonido. Es una cosa muy básica de cómo se producen las cosas, o cómo se produce también el sonido de un instrumento. Es frotar una crin de caballo en un violín y eso produce un sonido. Entonces todo como que se produce. Uno produce el gesto produce el sonido se intercambia con otros sonidos, etcétera, y eso llega a un público. Y si lo hacemos bien, es el logro, pues. Es una cosa así como muy sencilla, es como una máquina que funciona y bueno, y todo tiene sentido cuando todo ese círculo que trabaja desde el momento que el compositor, porque uno realmente lo que tiene es que recrear la idea del compositor, no de divertirse, sino de recreación de la idea del compositor a través de unos gestos, etcétera, y junto con 100 músicos de una orquesta, 80, 40, 50, llegar hasta donde se cierra el círculo que es el público y ese es el final. Nosotros trabajamos muchísimo tras bastidores durante varios días, etcétera, durante cada semana para presentarlo al público. Hay gente que piensa que nosotros nos reunimos un ratico antes y tocamos, no, es todo un proceso bien interesante. Y hay gente que todavía me pregunta, ¿qué hace usted? No, yo soy músico, pero ¿en qué trabaja? Le digo, bueno, en música. ¿En qué trabaja? ¿En música? Rafa, sí. Lo que estamos hablando de la dirección,
uno tiene la sensación cuando es niño, y creo que el propio maestro lo dijo, cuando le emociona mucho una música, uno espontáneamente se pone a dirigir la orquesta mientras está sonando el disco. Hay como una impulsión natural del cuerpo emocionado por la música de llevar aquellas masas sonoras. Si uno oye Tannhäuser de Wagner, por ejemplo, la obertura, uno siente aquella cosa que lo sube para arriba y uno quiere como dirigir aquella masa de sonido. Hay una cosa espontánea allí. Eso quizás le pasa a todo melómano, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿cómo organiza el director de orquesta, es decir, el profesional, todos esos movimientos que en primera instancia parecen espontáneos, del espíritu que se deja envolver por la potencia de la música y hace como que nada en medio de la multitud de sonidos, porque los brazos parece también como si estuviesen nadando en el agua de la música para avanzar. Y bueno, la batuta es como una extensión del brazo, dice usted, pero existe una coreografía, digamos, como estándar de cómo se traduce en movimiento para el ejecutante lo que dice la partitura, es decir, cómo se traduce en movimiento corporal la Sí, partitura. hay una serie, empiezo por la última parte, hay una serie de códigos. Hay una serie de gestos que son codificados y que generalmente en todas las técnicas son más o menos igual. Por ejemplo, si la música va a cuatro, hay un gesto para dirigir cuatro tiempos, si va a tres, si va a una serie de cosas, es una especie como de lenguaje. Y obviamente, dependiendo de las técnicas, eso se desarrolla con el uso de la mano izquierda de una manera u otra manera. Y entonces eso es como una base. Y después eso es como la base técnica y después uno desarrolla el estilo. Eso tiene que ver mucho con una persona. Voy un poquito a lo que dijo al principio. Usted dice todo melómano. Todos los directores de orquesta, todos. Yo creo que el 99, el 101%, voy a eso. Todos empezamos emocionándonos con una música y moviendo las manos. Así que todos empezamos. Además, yo tengo una anécdota bien buena porque yo cuando vi mi primera orquesta en Barquisimeto tendría 14 años, que era un poco tarde en la vida, porque en Barquisimeto lo que había era la banda del Estado y mi papá me llevaba a ver eso. Yo veía orquestas en televisión, pero nunca había visto una orquesta sinfónica. El doctor Abreu viene un día viernes con la orquesta sinfónica recién creada en Caracas en el año 76. La orquesta había sido creada en el 75 y va a tocar en el Teatro Juárez de Barquisimeto y ahí en el conservatorio nos dicen, vayan que esta noche viene una orquesta. Bueno, fuimos para allá y esa vida, eso me cambió la vida, el sonido de una orquesta sinfónica. Y fui a mi casa a buscar los discos de mi papá y ahí tenía la música que había escuchado, etcétera, porque mi papá se preocupó mucho porque en mi casa hubiera discos, libros, etcétera, todo ese tipo de cosas. Mi mamá decía, te gastas la plata en todo eso. Y mi papá decía, bueno, pero esto vale la pena. Eventualmente mi mamá entendió y le empezó a gustar la música muchísimo también, la música que nosotros hacíamos. Bueno, digo todo esto porque ahí empezó mi vida como pensando en eso y obviamente que lo que hacía espontáneo ya tenía un poquito, ya tenía como un poco más idea de hacerlo y yo me ponía en mi casa a hacer una cosa que es lo que hacemos todos, pues dirigir un disco y ya como, y bueno, tenía no, como no tenía batutas, lo más cercano eran los espaguetis de mi mamá, ¿vale? Entonces yo empezaba a dirigir con todo eso y cuando venía alguien que entraba en la casa, etcétera, bueno, yo dejaba la música sonando, pero escondía y los metía dentro de unos muebles art déco que teníamos en Barquisimeto y los metía ahí escondido, pues estaba haciendo una tremendura, ¿no? Tomando la pasta con el tiempo, mis padres fallecieron, etcétera. Mi hermano se quedó con los muebles y los tapizó y me comentó, cónchale, qué cosa tan rara, esos muebles tenían espaguetis adentro. Bueno, esos eran de mis principios como director de orquesta. Eso es todo un proceso que uno aprende. Hay una técnica de gesto, etcétera, y después se desarrollan con las personas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película Maestro de Leonard Ah, Bernstein. sí, Esa, tenía. es una película bien, realmente yo siento que está bien lograda, siento que pudo haber sido más enfocada a ciertas cosas musicales, siento que ese tema, que es lo más fantástico, él es lo que menos se toca, pero la película está obviamente muy bien hecha, buenos actores, etcétera. Y hay Bradley Cooper, hacia el final, él hace toda una escena de un concierto memorable que hizo Leonard Bernstein en la Catedral de Ely en Inglaterra con la Segunda Sinfonía de Mahler. Y todo el mundo que no es músico, quedó muy impresionado con todo eso. Y entonces me preguntaban, ¿cómo lo ves? Le digo,
es curioso que todo el mundo le impresiona muchísimo eso, pero ninguna orquesta podría tocar lo que él está haciendo, porque si bien él copió los movimientos de Bernstein, no tiene no es que no tenga el talento, no tiene hay como un ritmo interno de la música, se ve rápidamente de que no lee música, no lo estoy criticando, lo que te quiero decir de que no es una cosa que es simplemente una coreografía, nosotros lo llamamos más bien técnica y una técnica gestual. Y de hecho criticamos a los directores que hacen coreografía, que obviamente hay de todo en la viña del Señor. Hay directores que hacen coreografía y uno obviamente los detecta. Es una profesión que es fácil de hacer fraude. Me Pues, imagino. pero gracias a Dios hay muchos grandes artistas, muchos más, porque los que no lo hacen bien no duran mucho. Entonces eso es importante. Y eso es básicamente todo eso. Como te digo, es una gestualidad que se ve muy sencilla, pero obviamente es algo que se estudia. Yo hice un grado y posgrado en dirección de orquesta, doy diplomados acá en Chile en estos momentos, también tengo un diplomado en Argentina. Doy clases de hace más de 30 años en Inglaterra, todos los veranos en la Sherman Summer School of Music, o sea que es una profesión y es una profesión donde el foco siempre va hacia el director de orquesta, pero lo que yo le enfoco de esta manera, nosotros no, el director, tiene que haber un líder, el director es el líder, y siempre una de las cosas que yo critico es que nuestra profesión, el director, en francés chef de orquesta, jefe de orquesta, el director en italiano, en inglés es conductor. Todo tiene que ver con autoridad. Y la autoridad es importante. Uno tiene que de alguna manera ejercer la autoridad, pero la autoridad se comparte con una serie de músicos que están enfrente de uno. Es curioso que el director, que es el que lleva el liderazgo de una orquesta, tiene en sus manos una batuta que es el único instrumento de todos que no hace ruido. Entonces es una cosa de compaginar. Entonces yo siento, siempre hablo, siempre está como el director, inclusive muchas veces se ve, por ejemplo, Karajan dirige música de Beethoven y Beethoven es más chiquito que Karajan. Esa fue como una especie de marketing que existió durante toda la época. Y a veces se pierde un poco en las redes sociales eso y todo se enfoca hacia el director. Si no hay músicos de orquesta, no hay director. Así que yo pienso más siempre en un trabajo en equipo y obviamente con un sentido de técnica estudiado, pensado, desarrollado. Además, uno con el tiempo, uno cuando tiene 20 años, como en muchas profesiones, uno se cree pues más papista que el papa. Y cuando ya uno tiene 60 y digo, chale, ahora es que estoy aprendiendo a hacer esto. Sí, eso tiene Ciertamente. toda la razón, sí. Vamos a corte, Bueno, Álvaro. muchachos, sí, querido maestro, vamos a hacer pausa musical en nuestra mañana de hoy. Vamos a escuchar a The Manhattan Transfer, a Nightingale Sun in Berkeley Square, compromisos comerciales de la emisora y bueno, continuamos con nuestra conversa con el maestro Rodolfo Saglimbeni. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa, de la pausa musical y los compromisos comerciales de la emisora y continuamos en nuestra conversa con el maestro Rodolfo Saglimbeni. Rafa. Y bueno, nuestros radioescuchas ya se están dando cuenta de que el maestro realmente es una mina y bueno, podemos atacarlo, abordarlo por diferentes flancos y siempre vamos a sacar mucho material. Yo tenía preparado un comentario sobre la elección de Manhattan Transfer, que es precisamente un hombre como Saglimbeni, que ha dirigido a Mahler, que ha dirigido a Beethoven, las grandes sinfonías, escoge como pieza precisamente una versión de Manhattan Transfer de una popular canción del Ruiseñor. Y bueno, ahí hay algo que tiene mucho que ver con su trabajo también, que es, y con lo que habló a propósito de Aldemaro Romero con Susana, que es esa intersección entre la música popular y la música llamada culta. Y bueno, él se ha manejado muy bien en ese aspecto. Es decir, hay como una gran amplitud de su manera de concebir la música y su proyección sobre el público, que no ha tenido empacho en mezclar esa actividad en la música culta o en las grandes maestros de la música clásica con trabajo con la música popular, con el rock, con el jazz. Y bueno, probablemente Aldemaro Romero le ha transmitido esa posibilidad. No quiero ahondar en eso, pero es un comentario que me tenía en la manga
y bueno, lo hago ahorita en este momento, sin que sea necesario que el maestro se refiera a nada. Eh, Aunque si él quiere hacerlo, Sí, bienvenido que sea. simplemente le comento sobre eso porque es un tema bien interesante y además para mí es una bandera en muchas cosas. Ahí lo que usted dice es cierto. Obviamente Aldemaro, recuerdo una de las cosas que escuché de él, que era un hombre criticado porque los músicos serios, doctos, por llamarlo de alguna manera, lo llamaban músico de cabaret. Y los músicos que tocaba con él, que eran los que hacían música popular de ellos, mira, Aldemaro se la da de académico, o sea, tenía como crítica de todas partes, pero un hombre que se veía, él siempre me lo decía, hay dos músicas hay una música que uno hace, hay dos músicas, pero hay una la que uno hace. Uno hace la música buena, uno no hace la música mala. Y eso me hizo entender una cosa que yo no entendía, porque cuando nos embarcamos en el mundo de la música académica, clásica, yo el término que he encontrado mejor es este de académico, porque una que trabaja, etcétera, porque la gente la llama clásica y clásica es un periodo solamente de lo que es la música académica y hay otros que la llaman la música docta. Ese término yo lo lucho a muerte todo el tiempo, porque la gente, ustedes que hacen música docta, entonces cuando nosotros invitamos, nosotros que hacemos música docta, invitamos a la gente indirectamente que sabe de música docta. Es como una especie de barrera que se hace para un público que para entender la música de nosotros hay que ser un erudito sobre esto. No, esta música si se conoce, perfecto, pero la gente cualquiera puede acercarte a esto y se apasiona por diversas razones cada quien, pero esta es una música que apasiona, tener enfrente 50, 60, 80, 100 músicos o un piano y una cantante o un violín solo, eso es una cosa que realmente tocando cualquier tipo de música bien hecha, con honestidad, con un trabajo serio, etcétera, como toda la música buena exige, porque la música mala no exige. Y pongo un caso, yo no critico música, pero hay una que sí critico que es reggaetón. Es una música muy básica y es una letra muy básica y siento de que no hace ningún favor. Y es muy, con dos elementos muy sencillitos se puede hacer horas de reggaetón. Entonces no es una cosa que digamos que es elaborada, pero tocar un joropo venezolano, cerrado, etcétera, con un arpa, un cuatro, una maraca o con una orquesta sinfónica es tan complicado como tocar una sinfonía de Mahler. O sea, hay que hacerle el trabajo. Entonces, yo siempre huyo de esas cosas y nosotros queremos de que nuestro espacio sea bueno para todo el mundo. Esta música emociona. Nosotros no somos unas personas, unos extraterrestres. Nosotros también los fiscales nos matraquean. Todos somos los músicos. Y hay mucha gente que se empeña en poner una barrera entre el escenario y el público. No, hay que abrirla totalmente. Por eso, A Nightingale Sang in Berkeley Square es una música que a mí me encantó desde que conocí la canción, viví en Londres y obviamente que conozco, paseaba mucho por Berkeley Square y este terrible Manhattan Transfer, lo vi en Nueva York, etcétera, y lo puse muy a propósito porque pude poner el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven perfecto, pero es que a mí me parece que esto es tan bueno como eso, como Oscar de León es tan bueno como el otro, como Rafa Galindo, o sea, la música que está bien hecha, toda va en ese gran archivo que es casi infinito, pues. Bueno, fíjese, con eso que nos dice ya yo me siento más que satisfecho, pero había otra vena que íbamos a hilar, pero no sé si mis compañeros quieren que saque esa hebra, que es lo que tiene que ver con lo que conversaba anteriormente con Humberto a propósito de la autoridad del músico, del director de orquesta. Es decir, el director tiene que llevar el control sobre un colectivo de individualidades que además tienen desempeños particulares por la naturaleza peculiar de sus instrumentos. Es decir, como la relación que hay entre un violinista y su violino, entre un fagotista y su fagot, y todo en la relación, digamos, comunitaria de todos los que están participando en la orquesta. Sin la presencia del director, probablemente esa interacción no sería lo armónica o lo orgánica que requiere la pieza. Entonces el papel del director es fundamental. Digamos, los músicos solos no podrían interpretar, ¿cierto? Desde su punto de vista, una gran... Es así, pero es al revés. Ok, Un director no puede hacer nada sin los músicos. es verdad, es Los verdad. músicos sí pueden tocar muchas cosas sin un director. Un director puede hacer de que ciertas cosas sean mejor. Uno es un facilitador, pero al Correcto. revés,
un director solo, yo esta tarde, si hoy es Viernes Santo, no puedo, si no hay orquesta, no puedo hacer nada. Tiene toda la razón. Puedo estudiar. Claro, claro. Y lo otro era agarrar ese hilo para mostrar cómo la actividad musical que involucra a muchas personas a la vez, simultáneamente en el momento de la ejecución de las piezas en público, crea también una forma de paradigma de lo que es la organización de una comunidad. Es decir, cómo los vínculos entre los individuos establecen conexiones de integración a través de esa actividad conjunta guiada por una autoridad. Y creo que eso es una de las cosas que podemos rescatar del Sistema Nacional de Orquesta, que enseña también a trabajar en comunidad con otros, en diálogo con otros, en respetar las individualidades, pero también en integrarlas en una comunidad de puntos de vista coincidentes. Y eso es un modelo riquísimo que entra por un camino que no es el camino, digamos, de la declaración ideológica ni declaración de principios, pero que está entrando en la mente del muchacho que está aprendiendo a tocar su violín y lo toca con otros violines y lo toca con otros instrumentos de cuerda y así por el estilo. Creo que es una enseñanza valiosísima de ese gran invento de José Antonio Abreu, que es quizá una de las herencias más positivas de la modernidad democrática venezolana. Y bueno, seguimos viviendo de eso y seguimos sosteniéndonos por ese trabajo que ustedes continúan desarrollando. Era más bien un comentario. La orquesta es un modelo social importantísimo, que siendo un modelo social se aplica también a fórmulas de la sociedad como es el trabajo, que también es un modelo social. Muchas veces, he tenido la oportunidad, tanto en Venezuela como en otras partes, de dar conferencias como enfocando, como mostrando a la orquesta como un nivel de organización social de primer orden. Si uno va a una fábrica de avanzada, necesita pues miles de computadoras funcionando para que todo salga bien, para que un microchip se haga bien. Y es una cosa que puede ser hasta gigantesca, que involucra a miles de personas. Y eso es como una orquesta sinfónica. Hay obviamente un líder, que en este caso es el director, llamemos una autoridad o la autoridad momentánea o la persona que lleva todo esto, pero es un modelo social donde requiere muchas cosas. Primero requiere preparación óptima. Y esa gente que entra a las orquestas, de 100 personas que hay ahí, quizás hay 1000 que audicionaron para eso o más. O sea, los que llegan a este sistema es porque están muy bien preparados. Y eso significa que gente que tuvieron disciplina, pasión, orden, etcétera, porque es una cosa muy importante. Nosotros somos parte de todo un engranaje fundamental. Entonces, ese modelo social de la orquesta se pone en lo que es el trabajo, se pone en lo que es inclusive en la organización familiar, es rectitud, es disciplina, es trabajo, es cariño, es todo ese tipo de cosas. Es un sistema político también. En un sistema político de los países, obviamente, es ese engranaje donde es una gran comunidad, que empieza de pequeñas comunidades que como que se va acrecentando. En la orquesta no solamente el director, hay una autoridad, hay jerarquías, hay solistas, hay concertinos, hay los que se llaman de fila, hay los que se llaman asistentes, hay una serie de cosas, una terminología pues muy práctica. Entonces, ese modelo que es muy gráfico es que cuando todos tocamos, todo suena muy bonito, pero eso es un proceso que tomó años. Históricamente tomó años en desarrollarse y cuando se desarrolla y cuando se regenera, cuando los músicos se jubilan, etcétera, se hacen nuevas audiciones y se van creando, entonces la gente va aprendiendo del otro, etcétera. Es un modelo social, como te digo, como familia, como trabajo, como política, como un equipo de deportistas también. Es la música, al igual que el deporte, es como un deporte de alto rendimiento. Además, tiene, a diferencia de la pintura, de la literatura, que los artistas de las artes plásticas, de la literatura, pueden escribir un borrador y pueden trabajarlo un libro y antes de verlo editado pueden corregirlo, etcétera. Nosotros producimos el sonido en ese momento. Yo tengo un compromiso por hacer esta sinfonía dentro de 3 semanas. No es un día antes o un día después, esas 3 semanas y uno pone todo eso.
Y es muy participativo en ese sentido, porque hay días que salen los conciertos bien y uno es muy contento con todo eso. Hay días que salen excepcionales y bueno, uno es mucho más contento todavía y lo pone como un hito en su vida y son inolvidables. Y hay otros que son malos o muy malos, que eso también nos pasa. Igual venimos, miramos al techo, nos acostamos, nos despertamos y seguimos estudiando, porque esto es como un apostolado y ahí empieza todo. Es todo un sistema de vida realmente aplicado a los instrumentos y es muy gráfico porque cuando vemos una orquesta vemos una sincronía como una máquina. Es bien interesante. Claro, a mí me parece muy interesante la imagen que usted está dando sobre lo de la sincronía. Me gustaría llamar la atención justamente ahí, también como especulando yo, porque es una sincronía donde se involucra no solamente la eficiencia técnica de cada uno de los músicos, que cada uno lee su partitura, cada uno pudiera leer su partitura él solo y trabajar su parte él solo muy objetivamente, o el director manejar también sino hay una especie de integración, no sé si llamarlo así, pero lo voy a decir, Es integración. afectiva, una integración afectiva, no solamente Absolutamente. técnica, afectiva, que se pone en juego ahí y que de alguna manera creo yo que el director juega a precisar cuál es el afecto con esa canción, esa pieza va a salir. Me imagino, yo no sé, ensayar y ensayar e ir tocando esas movilidades afectivas de un colectivo distinto, cada particular, y ir armando una sensación anímica que llegue. Y yo creo que un poco, creo que esa es la magia Bueno, esa es la del magia director, porque es la magia del director, lograr esa integración, digo yo, no sé. absolutamente, y es una cosa bien interesante porque fíjense que los 100 que estamos ahí trabajando, en una orquesta sinfónica grande son 100, 105, 90, etcétera. Orquestas de cámara son de 30, 40, pueden haber quintetos, cuartetos, pero todo tiene como el mismo principio. Todo eso es muy importante. Y usted dice algo que la gente piensa de que no existe, pero sí, tiene que haber una cosa afectiva. Somos humanos. Cuando nosotros vamos 100 allá, y pongo el caso que todos tenemos a las 9 de la mañana un ensayo en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Bueno, son 100 músicos que vienen de quizás 40 zonas diferentes de Caracas, que sufren el tráfico de Caracas, etcétera, que no sé qué, que se le pinchó el caucho, cónchale, que tiene un problema económico por acá, cónchale, que la tarjeta se le venció y no tiene, el cajero le tragó la tarjeta, todos esos problemas. Y cuando venimos ahí, tenemos que como que olvidar todo y ponernos a trabajar en alto rendimiento para producir todo esto. Pero resulta que yo también tengo una buena relación con la que toca al lado de mí, pero con el que toca enfrente de mí tengo una diferencia política, por decirte algo. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos todo eso para congeniar? Y entonces ahí se produce una magia, porque tenemos de 100 personas, tenemos todo venimos de cosas diferentes, de circunstancias, de educaciones diferentes, nacionalidades también, una serie de cosas y dentro de todo tenemos que encontrar un lugar que obviamente lo debe propiciar el director y los líderes de la orquesta, pero un lugar de equilibrio emocional para realmente lograr que esta música, que es fantástica, que está muy bien detallada en cada partitura de todos nosotros, logre congeniar. Pero no solamente es lo técnico, lo maravilloso de todo esto es que ahora hay computadoras que uno le pone la música, la computadora te la toca, pero les pongo un caso, por ejemplo, uno le pone un merengue venezolano y lo escribe tal cual, y la computadora suena perfecto, pero no suena merengue. Hay una circunstancia que entonces eso sucede también. Entonces, si no hay ese toque afectivo, si no hay esa piel, esto no funciona. Y eso es una de las maravillas. Y no es fácil porque obviamente puede haber discusiones. Además, una orquesta es como una fábrica, como una oficina donde hay diferencias, donde hay celos, donde hay cuestiones, donde hay amantes, donde hay cualquier cosa en la vida. Pero en el momento de hacerlo tenemos que estar ahí puestos, prestos a hacerlo. Es fantástico, es por eso yo digo que la música es fantástica, todo lo que nos deja un legado a los compositores de todo tipo, etcétera, pero hacerla es un proceso que realmente llena mucho. Y yo trabajo mucho para conciliar todo el tiempo, para tratar de crear un ambiente de trabajo. Eso ha sido mi preocupación. Yo cuando era más joven peleaba más con todo el mundo. Ahora ya peleé todo lo que tenía que pelear en la vida y trato de llegar con una
con una tranquilidad y tratar de encontrar, porque es muy exigente, entonces uno tiene que como que moderarse de alguna manera, estar con una tranquilidad. Trabajo mucho en eso y he visto que tengo muchos resultados. Eso me tomó 40 años aprenderlo. Bueno, maestro, después de esta sapiencia que hemos escuchado, vamos a cerrar vámonos al sur. Vamos a señalarle a nuestra audiencia que el maestro Rodolfo Saglimbeni recibió la medalla conmemorativa de los 80 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y luego el Círculo de Críticos de Arte de Chile lo premió por sus conciertos como maestro titular de esa misma orquesta durante el año 2022. Por ejemplo, se dijeron cosas como esta, del concierto para piano de Lutosławski a cargo del pianista Luis Alberto Latorre y el maestro con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se dijo que quizás sea el hito musical más relevante del país en 2022. Nada más y nada menos. Bueno, cuéntenos, maestro, de estos años de trabajo en el Es lo que sur, te que decía, ese Lutosławski fue de esos días que uno viene y mira el techo y dice, gracias a Dios por este privilegio y además esa alegría, son hitos de la vida. No, Chile es un lugar donde estoy, es una excelente orquesta y realmente yo la conozco a ellos desde el año 2000, donde empecé a trabajar como director invitado por mucho tiempo, hasta que en el 2019, ya empezando la pandemia, me ofrecieron el contrato, me eligieron los músicos para eso, fue un crecimiento bonito durante mucho tiempo. Y estoy acá, pero yo vivo en Caracas, realmente mi casa es Caracas. Mi familia, mis hijos, mi familia está en Caracas y trabajo con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, así que comparto los dos trabajos, entonces estoy viajando constantemente a esto porque Venezuela es, bueno, pude vivir en Inglaterra mucho tiempo, he estado viajando, la profesión me pone a todo esto, pero las raíces fueron en Venezuela. Y si bien nací en Barquisimeto, Caracas significó mucho para mí y empezó con esas cosas que son quizás un lugar común, pero el Ávila. Una cosa que, por ejemplo, yo no tenía muy claro era que si la montaña o la playa. Entonces, bueno, pero cuando empecé a vivir en Mendoza, en Santiago, decía que si quiero ir a la playa, ¿qué hago? Tengo que manejar o viajar 1000 kilómetros hacia el este en Argentina, porque yo estaba en Mendoza. Si no, si quiero ir a Chile, tengo que cruzar la cordillera, que sí, uno ve la Concagua, pero eso puede tomar 4, 5, 6, 7, 8 horas según la aduana. Y vengo a la playa y el agua está a 4 grados, me explico, o más fría. Digo, ¿cómo es posible que yo viva 35 minutos desde mi casa en Los Palos Grandes a la playa y yo no tengo? Entonces, cuando voy a Venezuela ahora, y ahora tengo más tiempo que en otros momentos, este, ensayo, trabajo, hago conciertos, pero lo que más hago es ir a disfrutar nuestro país, nuestras playas, nuestra ciudad, todo. Amo Caracas y obviamente la casa. En estos días, en febrero, estuve haciendo varios conciertos allá con la Municipal, con la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, etcétera. Y bueno, el estar estudiando en la terraza, mirando la Ávila y de pronto encontrar que todas las tardes te visitan 6 guacamayas y les das de comer en tu terraza, es una cosa que eso no se ve en muchas partes del mundo. Y eso porque estaba el perro, porque un día que no estaba el perro se pusieron 12 y más tarde vino una roja. O sea, tengo unas fotografías que la gente, yo no lo creo, pues, pero realmente esa maravilla de nuestro país no la cambio por nada. Y tengo gracias a Dios, pues que este trabajo no nos exige a nosotros una residencia, sino nos exige estar efectivos las semanas que tenemos que estar. O sea, yo termino un proyecto, esta semana es Semana Santa, etcétera, pero termino un proyecto la semana que viene, sigo acá una semana, pero después el domingo estoy viajando para ir a otro lugar y entonces trabajamos por bloque de semanas y así se va llenando toda la semana y uno está por periodos en todas partes. Entonces eso obviamente me permite escoger que mi vida, mi familia, mi pasión es Venezuela siempre, sin quitarle nada. O sea, la vida me ha dado, como digo, este privilegio de trabajar en muchas partes y ahora estoy disfrutando muchísimo de este encuentro con Chile. Realmente es una orquesta muy buena. Debo decir que junto con Venezuela son los dos países, y es mucho decir porque Venezuela es muy reconocido internacionalmente, son los dos países donde la música sinfónica realmente está con mucha fuerza. bravo, maestro, qué bueno escucharle. Y bueno, como usted sabe, lamentablemente los tiempos de radio son dictatoriales y nosotros debemos ir cerrando nuestra conversa. Qué gusto haberlo tenido esta mañana. Muchas gracias.
a Susana, a Humberto, Rafael, Álvaro. Muchas gracias por invitarme. Siento que ustedes hacen una labor interesantísima, no solamente en esto, se ve los micros y las cosas, etcétera. Así que bueno, sigamos siempre en eso, porque yo siento que ese es el camino que realmente no podemos equivocar en Venezuela. Podemos tener dificultades, pero ese es el camino que siempre, el del progreso, el de hacer ver. Y yo lo digo por las artes, pero no solamente en las artes, es también la sociedad, es también, no sé, tantas profesiones, el desarrollo, etcétera, el turismo, tantas cosas de hacer bien en Venezuela para que realmente, para que nuestros hijos queden en un camino de un gran país, pues. Así es. Ha Es sido un también honor, un placer. Sí. sí, ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros, maestro. No, muchas Gracias, gracias. muchísimas gracias.